Con mi gente, una propuesta diferente que te ofrece la parroquia San Francisco de Asís en Cárdenas, pero quiere ser de todas las personas que aman la Iglesia Episcopal en Cuba. Con mi gente. 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 Hola mi gente, ya estamos en otro programa en el que te invitamos a viajar a las experiencias más profundas de personas que te inspirarán, te harán reflexionar y te harán sentir parte de nuestra familia episcopal en Cuba. Conoce, recuerda y vibra con las historias de vida, las experiencias de fe y del llamado al ministerio, así como también los grandes retos de la misión de la Iglesia Episcopal en Cuba. Aquí, en Con mi gente, estamos a un clic de distancia. Con mi gente, con mi gente, con mi gente, con mi gente. Hoy tengo el placer de entrevistar a una mujer muy especial para mí, una mujer que quiero mucho, doctora en medicina, teóloga y reverenda actualmente de la Iglesia La Resurrección en Llullano. No voy a decir mucho yo de ella porque me toca de cerca, así que nada. Sin más preámbulo, le doy la bienvenida a este espacio de entrevistas a la reverenda Marianela de la Paz Cot. Bueno, gracias por este tiempo de conversación y habernos convidado a esta entrevista. Si yo te pidiera que te presentaras como si tú no fueras tú, si Marianela fuera otra persona, ¿qué dirías tú de ella? Si pudiera hablar de Marianela, diría que ella, sobre todas las cosas, tiene buen sentido del humor y trata de, ante los sufrimientos y las situaciones difíciles que ha pasado en la vida, encararlas con fortaleza y con sentido del humor. Me caracterizo por ser alegre, me gusta cantar, ser creativa, amante de la familia, adoro a mis sobrinos y mis 2 sobrinos nietos, amante de la naturaleza y los animales, muy sensible ante el sufrimiento humano. Creo que desde niña tenía facilidades para que mis amiguitas me contaran sus problemas, sus situaciones, acompañarlas en eso. Eso es algo que yo creo que es un don que Dios me ha dado. Me considero una persona comunicativa y asertiva y adoro una puesta de sol. ¿Cómo viviste el hecho de crecer en una familia pastoral? ¿Cuáles fueron los desafíos y también cuáles fueron las bendiciones de eso? Crecer en una familia pastoral ha sido un gran desafío, porque la congregación a veces tiende a creer que los hijos y las hijas de los pastores son o tienen que ser ángeles en la tierra. Crecí en la comunidad de San Pablo en Camagüey, mi ciudad natal, y me gané no pocos regaños de algunas ancianas de la comunidad por correr adentro del templo, pasillos de la iglesia o en los jardines. Pero agradezco mucho a Dios porque esa comunidad también me ayudó en mi formación cristiana con las cosas que me enseñaron. Mi padre como ministro siempre dejó claro para los que le gustaban regañar a los niños que eso no era bueno, porque si la iglesia quería tener a los niños en los templos como miembros jóvenes después, en un futuro, teníamos que aprender a quererles como niños. Eso no significaba dejarnos hacer lo que queríamos, pero sí ser más comprensibles, más flexibles, con las actitudes normales de un niño. Mi madre fue nuestra maestra de escuela dominical. Al principio éramos un grupo grande y la pasábamos muy bien. Celebrábamos hasta los cumpleaños en la casa parroquial al lado de la iglesia. Después vino un gran éxodo en los años 60, 70 y las congregaciones mermaron mucho. Los únicos niños éramos nosotros. Nosotros 3 como hijos del ministro. Mi hermana Madeleine, mi hermano Aurelio y yo. Yo soy la del medio realmente. La comunidad era pequeña, apenas ya quedaban 7 personas, todas muy mayores, y los jóvenes o niños éramos nosotros nada más. Había un poco de tristeza y recuerdo a mi papá triste en esta etapa. Ver partir también a nuestros amiguitos de la escuela dominical fue muy duro. Los padres nos dejaban sus juguetes y eso de cierta forma uno lo alegraba, pero también sabía que esos amiguitos no lo veríamos más. Como familia pastoral, limpiar el templo. Mi padre chapeaba el jardín porque no había quien lo hiciera. Fueron realmente momentos difíciles. Pero ¿cuáles fueron las bendiciones, no? Bueno, pues las bendiciones de crecer en una familia pastoral es aprender a vivir la fe en una familia que nos enseñó a orar como quien conversa con un amigo o un padre. Me acuerdo que decíamos Papá Dios en nuestras oraciones. Que nos enseñó el valor de las personas que no está en lo que tienen, sino en lo que son como seres humanos. A pesar de crecer en una hermosa casa pastoral que parecía un castillo en la casa de Camagüey,
Mis padres nos dejaron siempre claro que aquella no era nuestra casa, que esa casa era de la iglesia y que no podríamos creernos superior a nadie por vivir allí. Al contrario, teníamos que ser humildes, saludar a todos en el barrio, compartir nuestros juguetes con los amiguitos del barrio y los más desfavorecidos. Esos amiguitos fueron los que tuvieron televisor primero que nosotros y después nos invitaban a sus casas humildes a ver las aventuras de las 7 de la noche. Y era una gran alegría para todos nosotros poder compartir con ellos también. Sigamos viajando en el tiempo. ¿Cuáles eran los sueños de la niña Marianela? Mis sueños de niña fueron muchos y yo diría muy cómicos también. Imagínate, con este físico yo quería ser bailarina clásica. Es algo como que ilógico, pero bueno, los niños tenemos derecho a soñar. Es que yo veía desde niña el ballet de Camagüey, que era muy bueno, que sigue siendo un ballet muy bueno. Imagínate, ser bailarina con este cuerpo gordito era algo que nos puede dar mucha risa hoy, pero lo que sí me gusta y sigo haciéndolo es bailar. Quería también ser pintora, hice hasta las pruebas para entrar en la escuela de arte, pero desaprobé. No me causó tristeza realmente, porque de alguna manera de niña tuve también una gran tolerancia para las frustraciones. Sabía de manera instintiva que si no era por ese camino, habría otro para recorrer. Así también quise ser escritora. Escribí en mi adolescencia y en el preuniversitario como 2 novelas, y yo las llamé así de una manera atrevida, porque realmente no sé si fueron novelas o no, pero mis compañeritas de aula las disfrutaban mucho. Tenía facilidad para ser consejera de mis amiguitas y esto fue muy lindo, poderlas escuchar en sus más diversas situaciones. No sabía que esa sería una habilidad buena para el futuro, y también la de escribir, aunque no llegara a ser precisamente una escritora. Sabemos que te encanta la lectura. ¿Qué libros han sido significativos en tu vida y por qué recomendarías su lectura a otras personas? Sí, realmente me encanta leer. He leído mucho en mi vida. Dentro de las cosas así que los libros que más me gustarían, yo diría por supuesto la Biblia. Del Antiguo Testamento me encantan los salmos. Mis salmos favoritos, el 23, el 27, el 36, el 37, el profeta Isaías, Jeremías, los evangelios, especialmente el de Lucas. Y a otros libros, bueno, ya me gusta Carlos Mesters con el libro Dios, ¿dónde estás? Simone Pacot, Evangelizar desde lo profundo del corazón. Isabel Allende, La casa de los espíritus. Miguel de Cervantes, Don Quijote. Por supuesto, José Martí, La edad de oro, me encanta, todavía me gusta leerlo. Antoine Exupéry con El pequeño príncipe, en fin, muchos libros. Y poesía también de Dulce María Loinás me gusta. Y dentro de los libros de mi especialidad hay uno que me gusta mucho, de Harold Kushner, Cuando a las personas buenas le pasan cosas malas. Realmente es un libro que me ha ayudado mucho y ha ayudado a ayudar a otras personas. Se puede decir que has tenido una diversa formación vocacional. ¿Por qué la medicina y luego por qué la teología pastoral? Cuéntanos un poquito de esta historia. Esta es una historia larga realmente. Cuando estaba finalizando el preuniversitario, vinieron a captar estudiantes para integrar el primer contingente Carlos J. Finley. Aunque mi papá no quería, yo sí lo deseaba. Deseaba ser médico para cuidar y ayudar a sanar personas enfermas. Lo veía como una forma de servir. El evangelista Lucas había sido médico y lo veía como un llamado también. De hecho, ya mi esposo Luis Pablo Cebrián y yo, cuando terminamos la carrera, soñábamos con ir a un lugar donde la población no tenía médicos allí y dar nuestro aporte. Así decidimos ser médicos de montañas y fuimos designados para 2 consultorios de médicos de familia en Chafarina de Maicí. Estos consultorios estaban sin terminar, pero nunca había habido un médico en ese pequeño pueblo. Fue linda la acogida de aquel pueblecito intrincado en las montañas de la provincia de Guantánamo. Cuando alguien, usando mal su libertad, tiró una piedra que entró por la ventanilla del camión de montaña en el que viajábamos él y yo y cegó la vida de mi esposo. Fue una muerte absurda. Tenía solo 24 años y 6 meses de graduado de médico. Nuestra vida a 2 y nuestros planes quedaron hechos pedazos. Pero Dios me mostró su misericordia y en aquel profundo dolor en el que me parecía hundir, me sostuvo de la mano. Pude volverme loca, pude ser una desequilibrada, una mujer amargada. Pero Él me mostró que podía guiar mi vida en otra dirección cuando sentí que ya no confiaba más en mí como médico. Pues ante una persona con un trauma cráneoencefálico podía revivir aquel desastre de la muerte de mi esposo y sentirme paralizada. El obispo Emilio hizo un llamado a los jóvenes para las vocaciones al ministerio ordenado. Por aquella época yo era presidenta de los jóvenes episcopales y había estado orando, sin comentarle a mis padres,
para que me guiara Dios para salir de ese camino sin sentido por el que yo sentía que andaba, que era mi vocación médica. La carta del obispo fue para mí una respuesta a mi oración y fui a la entrevista con él. Alrededor del año 90, al pleno periodo especial, entré al seminario evangélico de teología. Estando en el seminario acompañé diversos estudiantes con situaciones pastorales. El profesor y capellán por aquel entonces, René Castellanos, vio en mí aptitudes para la consejería y el cuidado pastoral. Él quería realmente formar su relevo. Cuando terminé mis estudios de licenciatura en teología, el seminario me envió para hacer una maestría en teología con énfasis en el área de teología práctica. No entré para ser teóloga, entré sino para ser ministra ordenada, aunque llegué a hacer los exámenes canónicos, pero sucedieron muchas cosas en mi vida que hicieron que en ese momento no pudieran ser las cosas como habíamos soñado. Así que fui a Brasil por esta época. El seminario me llamó primero a ser profesora invitada porque el obispo Pereira no me nombró profesora titular hasta algunos años después que regresé de Brasil, con mi título de maestría y, como aquel le dice, debajo del brazo, ¿no? Me tocó servir en el mundo ecuménico, coordiné la cátedra de la mujer Clara Rodés in Memoriam del Centro Martin Luther King por 2 años. Y luego serví de directora del programa de mujeres del Consejo de Iglesias. Di clases en el recinto descentralizado de la Universidad Bíblica Latinoamericana que funcionaba en el Martin Luther King, pero que llegaba también hasta Jibar, a un aula que tenían con los cuáqueros por allá en Holguín, con nuestros cursos. Fue un tiempo realmente lindo, porque conocí muchas personas cristianas de diversas confesiones con las que trabajé a gusto por todos esos años. ¿Cómo fue ese peregrinaje del ministerio laico al ministerio ordenado? ¿Desafíos? Era una laica teóloga, diríamos freelance. Fueron momentos muy duros. Y aunque después el obispo Pereira me llamó para ver si me quería ordenar, le dije que por ahora no quería ordenarme. Vino una solicitud por parte del seminario de que se necesitaban más personas con grado de doctores para aumentar el nivel académico. Y me fui de nuevo a Brasil, a la Escuela Superior de Teología, Facultad de Gest, a hacer mi doctorado. Fue un gran sacrificio, porque no había fondos suficientes para mi beca. Tenía que terminar todo aquello en 3 años y no en 5, que es lo que más o menos mínimamente se necesita para un doctorado. Fue realmente un tiempo muy difícil, de mucho estrés. Mi beca no era abundante, tuve que vivir con gran austeridad. El estrés de estar contrarreloj cada día de mis estudios, más otras situaciones que tuve que enfrentar, me hicieron enfermar de tiroides, o sea que le debo el hipotiroidismo a todo ese estrés. Pero bueno, regresé a Cuba feliz. Pude defender mi tesis, obtener una buena puntuación y mi título, que me sirvió una vez más para servir a la iglesia y al seminario por todos estos años en el programa de nuevos ministerios. Esa titulación fue para mí un compromiso mayor con la iglesia cubana, con mi iglesia episcopal. Pude ser parte de la junta de capellanes examinadores y pudimos hacer que este tiempo de exámenes fuera un tiempo especial de crecimiento espiritual, de confraternización, de comunión, de aprendizaje. Entonces vuelvo a tu pregunta de cuándo llegó el momento de mi ordenación. Se había colocado en pausa mi vocación, pues había sido tanto sufrimiento que había tenido una conversación con Dios en términos más o menos como este: si tú realmente quieres que yo sirva como ministra ordenada, envíame una clara señal. No quiero volver a ilusionarme y que me dejen a un lado. Por esa época había venido el obispo Williams de Perú, si mal no recuerdo, a la ordenación del presbiterado de un clérigo de la iglesia, y la reverenda diácona Marta le había contado de mi vida y de mi rebeldía para decidirme a dar el paso a la ordenación. Él vino a visitarme y me dijo: no sé realmente por qué yo puse en la maleta este regalo, pero después de oír la historia suya, se lo quiero ofrecer, y no se sienta presionada. Escuche la voz de Dios en su corazón. Así fue que cuando abrí el regalo, vi una estola de diácona y con él la respuesta de Dios a mi oración. Fue realmente una señal muy clara. Entonces me ordenaron diácona en la catedral en el año 2005 y presbítera en el sínodo histórico de Cárdenas de 2007, donde fueron nombrados obispos sufragáneos el reverendísimo Ulises Agüero y la reverendísima Nerva Cot. Y el regocijo de la iglesia era muy grande. Conozco tu historia de cerca y te agradezco que hayas compartido abiertamente experiencias que has tenido que atravesar y cómo Dios te ha dado fortaleza para enfrentar todas esas situaciones. Escuché a alguien una vez decir que de un gran dolor a veces sale nuestro ministerio. ¿Cómo crees que tus vivencias
han marcado de alguna manera tu experiencia pastoral y tu labor como profesora de teología? Indudablemente, cuando pasas por una experiencia de pérdida y de dolor tan grande, tu vida se transforma. Y como mujer de fe me quedaba dos caminos. O me quedaba tomándome lástima, amargándome, o decidía qué iba a hacer con ese dolor que ponía ante Dios cada día en mis discusiones que las tuve con Él. Le preguntaba por qué a mí me pasó todo esto. Pero Dios me mostró que todas esas cosas que sucedieron en mi vida, Él las iba a usar. No porque Él haya querido que sucedieran esas cosas, sino porque cuando nos dejamos que el alfarero nos amolde, como entregamos esta arcilla que somos a las manos de Dios, Él puede hacer cosas grandes y maravillosas con nuestra vida. Y creo que, como ese libro de Henry Nouwen, El sanador herido, en virtud de estas heridas que fueron sanadas, pude también ayudar a otras personas a transitar por los valles de sombra, de muerte, de duelo, de dolor, de pérdida. Siempre le digo a mis alumnos, después que abrimos los libros de la academia, nos toca también abrir los libros de nuestra vida. Y la teoría y la práctica se complementan en nuestro ministerio de ser docentes o formar a otras personas para el ministerio ordenado. Ayudarles a mirar a las personas con sensibilidad y con compasión. Eso lo tenemos que sentir por fe, pero también en la formación es importante tener conocimientos de cómo acompañar de una mejor manera a los demás. Yo creo que hoy soy la persona que soy porque Dios usó los momentos difíciles de mi vida para transformarlos también en cómo acompañar y cómo ayudar a otras personas. Eso es algo que agradezco a Dios. El dolor me transformó en este ser humano que soy, sensible ante el dolor humano y que puede ayudar a otros también a transitar por eso. Vamos a una pausa y ya regresamos. Desde el proyecto Sal y Luz de la Iglesia Episcopal de Cárdenas, te traemos entrevistas, testimonios, experiencias, memorias e historias de fe que te inspirarán y te conmoverán. Descubre cómo estas personas han enfrentado desafíos, superando obstáculos y luchando por sus creencias, y cómo puedes aplicar sus lecciones a tu propia vida. Con mi gente. Seguimos entrevistando a la reverenda Marianela de la Paz Cot y aprovechamos para recordarles a nuestros oyentes que estamos trabajando en un especial de historia de la Iglesia Episcopal en Cuba que contará no solamente con fragmentos de testimonios de personas que protagonizaron la historia, de personas conocedoras de la historia, sino también tendrá fotografías, fechas, datos importantes y algunas anécdotas que muchas veces no las recogen los libros ni las bibliografías de historia de la iglesia con las que contamos hoy. Por lo cual quiero aprovechar para hacerle esta pregunta a la reverenda Marianela. Cuando escuchas campamentos de jóvenes, campamentos de familia, ¿qué viene a tu memoria? Me remonto a muchas cosas que sucedieron hace muchos años atrás. Me vienen olores así como café colado en coladera, tierra mojada, tierra colorada. Los primeros campamentos de jóvenes que empezaron a celebrarse en la época del obispo José Agustín González fueron con mucho sacrificio allá en La Gloria. La Gloria, para los que no se ubican, es una comunidad que queda en la parte norte de Camagüey y realmente era una casona pastoral vieja de tabloncillo y allí en la parte baja, bajo los pilotos, jugábamos de niños mientras mi papá, mi mamá, vamos a decir los nombres, Juan Ramón y Nerva, más otros reverendos, servían de profesores dando clases a la parte de arriba. Y en eso tienen recuerdos Clarita, Adria y Josefina Castillo, Juan Son, Juan Quevedo, que fueron a esos primeros campamentos y digo que fue de mucho sacrificio. Primero fueron allí y después fueron en el seminario. Pero esos de allí tienen anécdotas muy interesantes. Bueno, de hecho, Aurelio, mi hermano menor, fue bautizado en uno de esos campamentos y sus padrinos fueron el reverendo
Conde y Adria Castillo, que estaban en medio de un campamento. Así que fueron experiencias muy lindas, y hay muchas anécdotas de esos tiempos que ojalá que se puedan recuperar, porque es parte de la historia de la iglesia. Imagínate que dicen que para asegurar que hubiera comida, cada iglesia hacía una recogida de miembros que entregaban una latica de arroz, se criaba un cerdo para garantizar la carne y la manteca, se hacían latas, se guardaban todos esos alimentos. Fueron tiempos de mucho sacrificio, pero los jóvenes hacían sus campamentos a pesar de que era un pequeño grupo, y lograron mantenerse vivos en aquellos tiempos también que fueron difíciles, porque hablamos de estos tiempos difíciles, pero también aquellos tiempos tuvieron momentos muy, muy duros. Otra anécdota serían los campamentos de familia en el seminario, donde disfrutábamos como jóvenes, ya más entre adolescentes y jóvenes, de este tiempo de formación, donde nos enseñaron mucho sobre José Martí, sobre la Constitución también, porque eran épocas en que había que tener un lenguaje acorde a la situación que se estaba viviendo, y de alguna manera nos estaban enseñando, por supuesto, Biblia y todo el libro de oración común, misa cubana, ensayábamos mucho los cantos de Clarita y Pedro, pero también había que estar acorde a los tiempos que se estaban viviendo, y por eso digo José Martí, lo ético cristiano en José Martí, y la Constitución, lo que decía para defendernos como cristianos, qué significaba nuestros derechos, cómo los podíamos defender y qué significaba ser cristiano en aquellos momentos. Y fueron momentos de debates muy interesantes, de cosas que nos hicieron crecer y nos hicieron también ver que podíamos hacer cosas en conjunto con la sociedad en la que estábamos, pero desde nuestra forma y vocación de ser y vivir la fe cristiana. Fueron momentos realmente impactantes. Te propongo un juego para conocer algunas características más sobre ti. Vas a tener que elegir entre dos opciones que yo te voy a dar. Generalmente estas opciones contrastan entre ellas. Tú vas a mencionar aquellas que se apegan más a tus gustos y a tu personalidad. ¿Playa o montaña? Playa. ¿Madrugadora o noctámbula? Madrugada. ¿Salado o dulce? Dulce. ¿Perros o gatos? Perros. ¿Moderna o clásica? Clásica. ¿Creativa o lógica? Creativa. ¿Verdad a rajatabla o mentirita piadosa? Verdad a rajatabla. ¿Comedia o drama? Comedia. ¿No llegar o no pasarte? No pasarte. ¿Avión o coche? Avión. ¿Alguna exhortación, alguna frase, algo que te gustaría añadir, algo que te gustaría decir? Es una frase que yo misma me hice en mi camino, y dice así como que cuando Dios te llama no desiste, por todas las cosas que sucedieron en mi vida. Así que si Él te ha llamado, Él va a encontrar maneras de que tu vocación fructifique en cualquier ámbito en que te ponga. Y otra cosa que no lo dije, pero que me gustaría decirlo, es que tratemos todos de ser personas que abren puertas, que son puentes, que eso ayuda mucho a mirar hacia las personas más jóvenes y encontrar sus talentos y ponerlos en disposición de la iglesia. Eso nos ayuda a vivir en una comunidad de fe donde todos se sientan vocacionados a servir desde sus muchos talentos. Tenemos por costumbre, siempre que el tiempo nos lo permite, de terminar la entrevista con un fragmento de un himno que signifique algo especial en la vida del entrevistado. ¿Cuál tú pudieras decir que es tu himno favorito? Pues yo diría que tengo más de uno. En mi formación en San Pablo, Camagüey, escuchábamos mucho este himno, en Jesucristo, mártir de paz. Especialmente hay una estrofa que me conmovía mucho en Brasil cuando estaba pasando por momentos difíciles. Dice: en nuestras luchas, en el dolor, en tristes horas de tentación, Cristo nos llena de su vigor y da aliento al corazón. Realmente es bello. Y el segundo es Firmes y Adelante, y especialmente en estos tiempos, ¿no? Y así nos despedimos. Esto es Con Mi Gente, una propuesta diferente que quiere llegar a todas aquellas personas que aman la Iglesia Episcopal en Cuba, donde quiera que se encuentren. Escucha, suscríbete y comparte esta entrevista. Les mando un abrazo a todos. Dios les bendiga.
Con mi gente, una propuesta diferente que te ofrece la parroquia San Francisco de Asís en Cárdenas, pero quiere ser de todas las personas que aman la Iglesia Episcopal en Cuba. Con mi gente. Con mi gente. Con mi gente. Con mi gente. Con mi gente.